Atrévete a traducir y a interpretar en los servicios públicos. Módulo 2, Semana 1. Tema 2.1. Comunicación interlingüística e intercultural. Esta semana trataremos el tema 2.1 de nuestra planificación de este segundo módulo. El objetivo de este tema es definir elementos específicos relacionados con la comunicación interlingüística e intercultural como componente importante de la traducción e interpretación. Los temas que abordaremos en este punto serán los siguientes. 2.1.1 Modos de comunicación. 2.1.2 Comunicación interlingüística. 2.1.3 Comunicación intercultural. 2.1.4 Cultura, competencia cultural y otros elementos que intervienen en la comunicación. 2.1.1 Modos de comunicación. La comunicación lingüística, oral o escrita, es una característica del ser humano que todos desarrollamos. En un acto comunicativo son varios los elementos que intervienen y las funciones que estos representan con el fin de que la comunicación sea eficaz. La cadena comunicativa. Jacobson representa la comunicación como un proceso complejo que puede resumirse en el esquema que vemos en pantalla. La comunicación es la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. El emisor es quien emite el mensaje. El código son el conjunto de signos y reglas que, formando un lenguaje, ayudan a codificar el mensaje. El contexto son el conjunto de circunstancias que existen en el momento de la comunicación. El mensaje es la información que se quiere transmitir. Y el receptor es quien recibe el mensaje y lo interpreta. Cuando falla alguno de los elementos anteriores o se cambian las funciones, se puede romper la cadena comunicativa y se producen malos entendidos o falta de comprensión del mensaje. Lenguaje no verbal. Es importante saber que cuando nos comunicamos, además del lenguaje en sí, utilizamos otros modos de comunicación. Por ejemplo, el lenguaje no verbal. Diversos estudios indican que cuando no se domina el código lingüístico, el 70% de la comunicación se lleva a cabo a través de gestos o movimientos del cuerpo, expresiones faciales, etc. Por lo tanto, en la comunicación diaria utilizamos diferentes modos de comunicación que podemos resumir del siguiente modo. Código lingüístico, es decir, una lengua determinada. Lenguaje corporal, los gestos y movimientos que utilizamos en la comunicación. Actitudes y percepciones relacionadas con la cultura, es decir, una determinada reacción a aspectos que se realizan de una determinada forma en un país determinado, por ejemplo, en España. Otros elementos culturales que intervienen en la comunicación. La kinésica o cinésica o movimiento corporal. La proxemia o la gestión del espacio. La cronemia o la concepción del tiempo. Created using Powtoon.